Estamos de regreso para el último bloque y va a ser el más cortito de la noche. El presidente López Obrador, no sé, de esta mañana, dijo que va a esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre el acuerdo tomado el viernes por el Consejo General del INE, en el que pide al presidente y a los gobernadores y gobernadoras locales no hablar sobre temas electorales. Veamos el contexto. El presidente López Obrador dijo esta mañana que defenderá su derecho a expresarse en sus conferencias de prensa. El viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció que el Ejecutivo Federal y los estatales deberán evitar hablar en actos públicos sobre temas relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de equidad y libertad. El mandatario dijo que esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la resolución del INE. El consejero presidente del máximo organismo electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que no se definió si se podían o no realizar las conferencias o si el presidente podía expresarse e informar a la ciudadanía, sino si se puede o no intervenir a favor o en contra de algunos de los contendientes ni incidir en el voto ciudadano. Entre los temas que deben evitar está la vida interna de los partidos políticos, las candidaturas, los cargos de elección federal y local, las etapas del proceso, las coaliciones, las plataformas y las campañas electorales. Hace una semana, Córdoba señaló que las conferencias del presidente López Obrador debían dejarse desde el 4 de abril y hasta el 6 de junio, porque al promover los logros del gobierno hacía propaganda. El presidente López Obrador respondió entonces que suspender la transmisión de sus conferencias sería un acto de censura, pero Córdoba dijo que esta medida busca evitar que un funcionario de primer nivel ponga en riesgo la equidad de la contienda, como ocurrió en 2006, cuando el entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección con sus recurrentes intervenciones. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche. Ya le habíamos empezado a hablar la semana pasada justamente esta temática del conflicto que hay entre el presidente y el INE. ¿Cómo lo ves? Ahora empiezo contigo, Lisa. Evidentemente esto va para largo y vamos a esperar esa resolución del tribunal y tiene que ver con el derecho del presidente a seguir informando, como él ha dicho, y al pueblo de tener, digamos, conocimiento y su libertad de expresión, o el tema de la veda electoral, que por cierto, reforma que se hizo precisamente en tiempos en los que él, como jefe de gobierno, el presidente se quejaba de otro presidente, de Vicente Fox. ¿Cómo lo ves? Me voy a salir como los abogados por el argumento o el principio de estricta legalidad y voy a básicamente a replicar lo que algunos de los que estudian este tema de la transparencia y de los órganos autónomos y de la ley electoral y demás decían, ¿no? Hay dos artículos de la Constitución que norman esto muy bien, el 41 y el 139, y ahí específicamente se ponen cuáles son las únicas excepciones aceptables precisamente para continuar como una comunicación social en tiempos electorales, para llevar información pertinente a la gente, ¿no? Uno son los órganos electorales, que durante las campañas electorales tienen que seguir orientando a la población. Dos son los contenidos educativos y de salud. Y tres son aquellos pertinentes para una emergencia en el contexto de protección civil, ¿no? Si hubiese un sismo, si hubiese un huracán, si hubiese algún tipo de evento que pusiera la vida de ciertas personas en peligro, pues evidentemente la comunicación social del gobierno no se podría detener en el marco de esa emergencia. Pero luego, por ejemplo, Mauricio Merino decía justamente aquí en Foro TV el fin de semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó ciertas directrices para normar a Función Pública y otros órganos autónomos precisamente en temas de lo que se podía y no compartir durante periodos electorales, y ahí ellos fueron incluso más allá y entonces no solo dijeron propaganda como logros de gobierno, sino como acciones de gobierno, y entonces la propia normatividad para otras dependencias del gobierno federal que cae en ley secundaria y ya no es letra constitucional, es muy específica y muy explícita en lo que se supone que debería y no comunicarse durante el periodo electoral. Esto hay que ser además muy precisos. No se propone que se elimine de manera permanente la mañanera, no se le está diciendo al presidente que en los espacios de excepción previstos por la ley se pueda seguir comunicando, simple y sencillamente se está diciendo es una tribuna muy particular que si él fuese el opositor teniendo que enfrentarse a esto, seguramente él mismo lo habría cuestionado como lo cuestionó en muchísimos espacios. Pero para zanjar esto de una manera que no es política, pues creo que la ley es muy clara y la aplicación de la ley tendría que ser así, sencilla y clara, tal y como está escrita. Y si no nos gusta, pues habrá que modificarse, ¿no? Pero mientras esté, pues creo que las reglas del juego están muy definidas ya. ¿Coincides con esta lectura, Eder? El presidente debe atenerse a lo que él mismo impulsó, digamos, cuando era jefe de gobierno, debe respetar la ley. ¿Cómo lo ves? Pues sí debe respetar la ley, nadie por encima de la ley, eso no
no está en cuestión. Más bien aquí el tema es el manejo político que le han dado a un tema que se tiene que dar. Efectivamente, cuando se aprobó la ley electoral vigente, no existían las conferencias mañaneras presidenciales. Andrés Manuel no estaba en la presidencia. Y ahora no saben qué hacer con las conferencias mañaneras porque el presidente responde a las preguntas que le hacen y de repente habla de un montón de temas. Creo que sí hay un debate que se tiene que dar y que al final tiene mucho que ver con la resolución que el viernes en la noche tomó el INE, pero antes de esa resolución, y lo tenemos que decir también por las fobias y filias de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, manejaron con mucha torpeza esta discusión, porque ellos sí hablaron en un primer momento de suspender las mañaneras durante el periodo electoral. Después ya lo tuvieron que acotar porque hablaron de que lo único que sí iba a suceder es que no iban a poder transmitirse las mañaneras y que ya los medios retomaran lo que consideraran noticioso o informativo. Ahora, lo que en realidad ya resolvieron es los temas de los cuales sí se puede hablar, por decir una forma. Y fíjense, es tan amplio como hablar de la pandemia, de salud, de economía, de deporte, de economía, de cualquier tema sin afectar el proceso electoral. Es decir, que ahí es el punto en donde sí creo que se tiene que estar como normando cualquier conferencia de prensa. ¿De qué manera, a partir de comentarios, se puede afectar el proceso electoral? Confrontar una acusación que le hagan al presidente, suponiendo que en pleno proceso electoral alguien lo quiera utilizar como plataforma, pegándole a él para pegarle a Morena. Bien, a ver. Y lo difaman a él. No tiene derecho a responder. Creo que ahí es uno de los temas en donde que se tienen que hablar. Y por otro lado, esta resolución, donde dice que se puede hablar de cualquier cosa siempre y cuando no afecte lo electoral, pues está bien. El presidente no puede hacerle campaña a ningún partido, pero tampoco ni a favor ni en contra. Eso está bien. Ahí no hay censura, pero eso no fue lo que dijeron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba al inicio. Bien, veo a Alfredo, con ganas de responderte ya, y también les pido por favor que cuando empiezo a decir sí, acuérdense que el tiempo se acaba porque si no, no escuchamos a los demás compañeros y compañeras en la mesa. Adelante, Alfredo. A ver, es que creo que este caso precisamente es la muestra de cómo Palacio Nacional suele ser el epicentro de la desinformación, porque no es cierto que Lorenzo Córdoba haya dicho que se suspendieran inicialmente las mañaneras, no se dijo. Yo busqué justamente después de que el presidente López Obrador, me parece que el martes pasado, dijo que el INE quería censurarlo, ojo, no lo dijo, no vino del INE, vino del presidente quien dijo me quieren censurar, cuando lo que emitió el Instituto Nacional Electoral fue la resolución de que decidieron que era inconstitucional la transmisión íntegra de las mañaneras. Y todo este tiempo ha estado dando vueltas la discusión sobre cosas que no son así. Entonces, ojo, empezamos a confundir a partir de eso lo que era propaganda electoral, lo que era propaganda gubernamental, que como bien dice Elisa, y en los términos en los que está la Constitución y las leyes, pues es válido. A mí personalmente, y este comentario casi me lo robo de Gaby Barkentin, otra vez platicábamos sobre la naturaleza de la libertad de expresión en tiempos de campaña. A mí me gustaría ver al presidente López Obrador y a cualquier actor político hasta el último día de campañas hacer un mitin político y demás. O sea, no estamos, y ese es el problema, nuestra democracia viene de las chachalacas, ¿no? De las cosas que se denunciaban antes y que ahora ya no nos gustan tanto, o que ahora se apoyan y antes no gustaban. Entonces, me robo un comentario de una columna de Mauricio Merino, porque yo he visto por lo menos 500, yo creo, de las 536 mañaneras que van hasta ahora, y el presidente en todo momento dice que ejerce su derecho de réplica, que es un diálogo circular, que es su derecho a la información, y todos estos argumentos, dice López Ayllón, son falaces. El presidente, cuando habla desde Palacio Nacional, lo hace con toda la investidura presidencial y se le olvida, dice López Ayllón, que su condición de autoridad no es que esté ejerciendo la libertad de expresión, está cumpliendo con su deber de informar. Sí. Y vámonos entonces a la naturaleza de lo que pasa. Quienes seguimos la mañanera nos damos cuenta. Es información decir que en México ya no hay tortura o desapariciones. Es información escucharle decirle a periódicos, a referirse a periódicos como Prensa Inmunda. Es información decir que tal organización está Claudio X González detrás y que esa organización se dedicó a aplaudir a los saqueadores del país. Yo lo decía la vez pasada.
estamos en un punto muy difícil en el que no hay consecuencias por las calumnias que lanza el presidente de la República desde su tribuna con el poder que tiene, que puede ocasionar efectos inhibidores muy equiparables a la censura. ¿Cómo lo ves, Frida? ¿Qué le contestarías a Lecón a contrapunto? Yo creo que hay que distinguir. A ver, hay una definición que es muy clara y voy a citar a la RAE. No me gusta la RAE por la forma en la que ha tomado el lenguaje incluyente, pero entiendo que para muchas personas es una autoridad. Y la RAE es muy clara. Cuando la RAE habla de censura previa, dice examen y aprobación que de ciertas obras o comentarios hace un censor autorizado antes de hacerse públicas. Y lo que hizo el INE con su comunicado fue restringir los temas de la conferencia. Eso es una forma de censura. Ahora, es muy distinto que se hable de cancelar o suspender la mañanera, que por supuesto no es el caso. Hablando de eso, por supuesto que el presidente sí habla de una censura porque es real. Al restringirle los temas, se le está censurando. Si esa censura es justificada o no, me parece que es justificada en el contexto electoral. Son los temas como la pandemia de COVID los que tendrían que hacerse presentes todos los días, porque además de todo, estamos ante el supuesto de la ley que ya mencionaba con muchísima claridad Lisa. En la ley se establece que cuando exista alguna contingencia extraordinaria o condición obligatoria que nos crea la necesidad de estar informados, por supuesto que se justifica que el gobierno continúe emitiendo mensajes de comunicación. Y ese supuesto es en el que nos encontramos, ya que esta pandemia diariamente tiene condiciones distintas que no solo le competen al subsecretario Hugo López-Gatell en su conferencia diaria de las 7 de la noche, informar en los avances, sino que también le competen al presidente, como el tema de economía, como el tema de seguridad, como el tema del avance en materia de los planes para la vacunación, de la contratación de vacunas, etcétera. Entonces me parece que estamos ante una circunstancia que puede encender muchísimos ánimos, porque los ánimos electorales así son, pero tendríamos que centrarnos y colocarnos en la justa dimensión de las cosas. Ahora, me parece que también el INE fue bastante claro en cuanto a que son temas electorales que puedan influenciar o afectar la equidad electoral, los que no se pueden emitir. Y en ese sentido, creo que las medidas que se implementaron para las elecciones de Coahuila e Hidalgo fueron bastante apropiadas. No se transmitió íntegramente la conferencia mañanera, sí se pudo continuar realizando, pero además de esto, la información que tenía que ver se pudo replicar por parte de los medios de comunicación y creo que ahí está la clave. Además, los funcionarios, tanto servidores públicos, jueces, legisladoras y legisladores, por supuesto que tienen libertad de expresión. De hecho, ellos, dentro del carácter de sus funciones, tienen una responsabilidad extra que se enmarca en el derecho a la información de las y los ciudadanos. Y esa obligación consiste en que la información y el contenido de sus mensajes debe de ser veraz, verídico y debe de, por supuesto, coadyuvar con la circunstancia que se está viviendo. Creo que eso es muy claro la ley y en ese margen se puede tener la vara para medir las conferencias matutinas del presidente. Perfecto. Pero de ahí a que efectivamente el presidente esté viviendo una censura, pues por supuesto que acotar los temas es una forma de censura y no tendríamos por qué tenerle miedo a decirle a las cosas como son, como tal su nombre lo expresa. Yo no estoy tan seguro de si eso de acotar los temas, si el presidente fuera alguien del PRI, no estoy tan seguro que estarías diciendo lo mismo, querida Frida. Evidentemente creo que sí hay muchos temas ahí que se ponen, digamos, que cruzan esa delgada línea entre la propaganda y el proselitismo electoral. Finalmente, rapidísimo, querido Eder, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. El INE ya intentó efectivamente cancelar las mañaneras en el proceso electoral que acabamos de vivir y el Tribunal Electoral determinó que no se podían cancelar. Entonces, sí hay un antecedente de querer silenciar al presidente. Y por último, la muestra de que la oposición se está agarrando este debate para callar al presidente es lo que acaba de decir Alfredo. El que él marque o se confronte con algunos consorcios mediáticos y evidencia lo que para él son actos de inmundicia, ¿afecta al proceso electoral? ¿O por qué meterlo en este contexto? No tiene nada que ver con el proceso electoral. Bueno, ya estamos un minuto y medio arriba, perdón, nos tenemos que ir porque se acabó el programa, pero evidentemente tampoco se acaba aquí el debate, lo retomamos en otra ocasión. Nos tenemos que ir, perdón, Frida, vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche, no te vayas.